Temas importantes de los que les quiero hablar en la etnografía, que son dos perspectivas, la perspectiva étnica y la perspectiva émica. Estas son palabras que en otra forma también se dicen como émic y étic y son importantes en la etnografía. ¿Por qué? Porque una muestra cómo vieron los eventos las personas que están haciendo la investigación y la otra muestra cómo ven o viven los eventos las personas que están siendo investigadas. De otra forma de decirlo, la forma ética es aquella visión que presenta el investigador o la investigadora del fenómeno que está observando. Y la perspectiva émica es la visión de quien está siendo observado. Les pondré un ejemplo que tiene que ver con México. Cuando Europa empezó a expandirse por diferentes partes del mundo, sobre todo por las tierras no conocidas, que decidieron que como ellos las habían descubierto, pues se las quedaban. Así descubrieron México, así llegaron a Brasil, llegaron a Panamá, llegaron a todo el continente americano y quien llegaba primero pues se adueñaba de esa parte de la tierra con toda la valía del Vaticano de aquella época. Eh, Cuando los europeos empezaron a llegar a todos estos territorios, pues tomaba más de 3 meses llegar desde Europa a América. Y una vez que estaban aquí, pues no era como ahorita que te mando un selfie y una foto y entérate de lo que estoy viendo. No era así, había que mandar cartas, documentos, o sea, grandes documentos explicando qué es lo que habían encontrado, cómo era la gente, cómo era el lugar en el que vivían, cómo sonaba lo que hablaban o incluso ya empezar a traducir algunas palabras, qué comían, cómo intercambiaban los productos o si acaso tenían dinero o no era dinero o qué es lo que usaban como dinero, qué animales había en el ambiente, en fin, todo, pero sobre todo la cultura. Entonces, cuando piensen en etnografía, siempre piensen en cultura. Así es que mandaban decir por ejemplo, los españoles al llegar a esto que fue conocido como la Nueva España, el México actual, que ellos lo llamaron la Nueva España, mandaron reportes y reportes y reportes que en aquella época se llamaban las crónicas y entonces hicieron las crónicas de la Nueva España y el responsable de esto fue Hernán Cortés, pero también hubo muchos otros cronistas maravillosos como Sagún y ellos le mandaban decir a la reina, o sea, en la crónica describían todo lo que veían en este nuevo territorio. Eso era un trabajo etnográfico. ¿Por qué? Porque describían cómo era la gente, cómo vivía, qué costumbres tenía, cuándo celebraban algo, cuándo castigaban a alguien, quién gobernaba, cómo se organizaban las clases sociales. Todo esto lo describían en las crónicas. Entonces, esa visión y esa forma en que los españoles, o en este caso Hernán Cortés, redactaba la crónica para la reina y para que supiera todo lo que estaba viendo, lo que él le redactaba era su visión de este nuevo territorio, pero no le redactaba y no le preguntaban y no le pedían a los indígenas que también ellos contaran su parte de la historia, ¿no? O sea, solamente conocíamos la historia, eso conocía en ese momento, la historia de los vencedores, pero no se conocía la historia de los vencidos. Entonces, la historia de los vencedores, si piensan en la conquista de México, la historia de los vencedores es la historia del étic, y la historia de los vencidos, que fueron los indígenas masacrados, no conquistados, sino esclavizados, es la historia del EMIC. Entonces, creo que con este ejemplo sobre la conquista del territorio eh, de América por parte de Europa, les quedará claro y recordarán qué es el EMIC y qué es el ETIC. El ETIC es la historia de aquellos que llegaron a conquistar y vencieron. El EMIC es la historia contada por aquellos que fueron vencidos. Cuando hablamos en general de etnografía, se los repito de nuevo, el ETIC va a ser es la visión, es el análisis, es la conclusión o es lo que él o la investigadora dicen que vieron, que escucharon y que les consta.
El EMIC es cuando escribes todo lo que dijo o describes todo lo que dijo al que tú observaste, al que tú preguntaste, pero no está tu opinión. Y ya cuando escribes o redactas un reporte, muchas veces lo que hacemos ya es juntar las dos partes. O sea, si hacemos etnografía, redactamos y escribimos en el reporte el EMIC y el ETIC. Aquí está mi ETIC y cuando pongo textos del EMIC, cuando quiero poner la evidencia. O sea, esto es lo que yo observé y lo que vi, y aquí está la evidencia de que mi ETIC no es tan subjetivo ni tan falso, no puede ser tan ni falso, no es ni subjetivo, ni falso, ni falto de la pureza científica y el rigor que se requiere. Entonces, para eso quiero presentarles unos textos y de otros les voy a leer un poquito. Miren, por ejemplo, este que está aquí, que se llama La visión de los vencidos. La visión de los vencidos fue el primer texto que se escribió sobre los códices, haciendo una traducción sobre los códices y todos los registros escritos que los aztecas dejaron como parte de la historia de cómo se sintieron ellos con la conquista de los españoles. Es una narración desde cómo estaban esperando ya la llegada de los españoles a través de los sueños que se habían pronosticado y también de cómo vivieron la famosa conquista, que de conquista no tuvo nada. Entonces, este es un texto que es un estudio etnográfico porque aquí cuentan los vencidos, o sea, este es el punto de vista, es totalmente el punto de vista émico de cómo se vivió la conquista de México. Luego les quiero presentar este otro texto